Ok, muy bien. Continuaremos en este caso con el estudio de los vectores, en el cual en el siguiente problema tenemos el cálculo de las componentes en X y Y de los siguientes vectores representados en la figura. Vamos a comenzar con el vector A. El vector A básicamente al ojo está representado únicamente por una componente, la componente en J, y esta sería de 8 metros. ¿Cómo sería representado? Ya que la dirección del vector es hacia abajo, en J quiere decir que es negativa. Y como no tenemos una dirección o un ángulo para X, entonces estaría representado por 0. Entonces, perdón, no es la magnitud, sino el vector. Sus componentes serían 0 metros en Y menos 8 metros en J. Este sería mi vector A. Iríamos por el cálculo del siguiente, que sería el vector B. En el vector B nosotros tenemos que una magnitud de 15 metros con un ángulo de 30 grados. ¿Cómo estaría representado esto? Pues sería de la siguiente manera. Para poder verlo de una mejor manera, básicamente estaría así. Vamos a borrar esto mejor. Utilizaremos la relación de triángulos con seno, coseno y tangente para el cálculo de las componentes del vector. En este caso tendríamos la figura de la siguiente manera. Tenemos un vector con una magnitud de 15 metros con un ángulo θ igual a 30 grados. Para realizar el cálculo de esto utilizaremos la relación de seno, coseno y tangente, que sería representado de la siguiente manera. Para términos de estudio como SO o CATOA, seno, coseno, tangente. Ok, yo tengo un ángulo θ, tengo una magnitud, deseo calcular mi cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo sería básicamente este, el que estaría en la componente X. ¿Cómo realizo el cálculo? La relación que tengo entre la magnitud o hipotenusa y el ángulo para calcular el cateto opuesto sería seno. Entonces puedo decir que el seno de θ va a ser igual a mi cateto opuesto partido la hipotenusa. Para esto sería de la siguiente manera. Despejo la hipotenusa por el seno de θ, sería cateto opuesto. Cateto opuesto sería 15 metros por el seno de 30 grados. Mi cateto opuesto sería entonces a 15 por el seno de 30, 7.5 metros. Esto sería en dirección Y. Vamos ahora por el cálculo del cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Sería el siguiente. El cateto adyacente sería básicamente el que está pegado al ángulo, no al opuesto, sino al ángulo.
Entonces mi cateto adyacente o la relación que tengo con el cateto adyacente está representada con el coseno. Dice que el coseno de teta es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces digo que la hipotenusa por el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente. Entonces mi cateto adyacente sería igual a 15 por el coseno de 30. Mi cateto adyacente sería 15 por el coseno de 30, 12.99. Esto sería metros en J, como va en dirección hacia arriba o positivo. Entonces, las componentes de mi vector B estarían representadas por 7.5 metros en I más 12.99 metros en J. Vamos con el siguiente ejercicio o con el siguiente vector, el cual sería 12 metros a un ángulo de 25 grados. En este caso nosotros tenemos que ser creativos y poder dibujar el triángulo de la mejor manera para poder identificar cómo poder realizar el cálculo. Tengo el siguiente diagrama, el cual tengo una magnitud de 12 metros con un ángulo teta de 25 grados. De igual manera, realizo mi relación entre seno, coseno, tangente. Conozco la hipotenusa, conozco el ángulo. Quiero calcular mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto sería este en dirección J. Entonces, el cateto opuesto sería con el seno. Entonces tengo que el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejo la hipotenusa, que va a ser igual, sería la hipotenusa por el seno de teta igual al cateto opuesto. 12 metros por el seno de 25 grados va a ser igual al cateto opuesto. Ingresando esto a la calculadora me daría el siguiente resultado: 5.07 metros en J. Aplico el mismo para calcular mi cateto adyacente regresando al triángulo. Mi cateto adyacente sería este, el que está pegado al ángulo, pero iría en esta dirección, entonces sería negativo. Entonces vendría yo y regresaría para la relación con el cateto adyacente sería con coseno. El coseno de teta sería igual al cateto adyacente partido la hipotenusa, despejo hipotenusa por el coseno de teta me daría igual a mi cateto adyacente. El cateto adyacente sería igual a 12 por el coseno de 25 grados. Mi cateto adyacente sería entonces 12 por el coseno de 25, 10.87 metros en I. Como va en dirección negativa, este vector sería negativo. Entonces digo que mi vector C
representado por sus componentes sería menos 10.87 metros en I más, perdón, vamos a ponerlo acá, sería menos 10.87 en I más 5.7 metros en J. Así sería representado mi vector o las componentes del vector C. Y vamos por el último, que sería el D. Mi vector D estaría representado por una magnitud de 10 metros a 53 grados. ¿Cómo lo veo representado? De la siguiente manera. Sería que el triángulo acá, 1 minuto. Perdón, solo adelante el diagrama y así sería con una magnitud de 10 metros y un ángulo de 53 grados. Entonces, nos volvemos a apoyar en este caso por la relación de seno-coseno. Podemos decir que si yo quiero calcular mi cateto opuesto al ángulo, en el opuesto yo estaría calculando en este caso este vector que iría en esta dirección, que sería negativo. Mi cateto opuesto estaría relacionado con seno. Entonces vamos nuevamente. Seno de teta va a ser igual al opuesto por la hipotenusa. Hipotenusa por el seno de teta va a ser igual a mi cateto opuesto. La hipotenusa es de 10. El seno de 53. Esto va a ser igual a mi cateto opuesto. Seno de 53. 7.98. 7.98 metros en I. Negativo, como lo habíamos acordado arriba, por la dirección que lleva el vector. Luego vamos por el cálculo del coseno. El coseno me estaría dando este vector, o sea, esta parte que sería positiva, mi componente en I. Estaría representado como el cateto adyacente de mi vector, que lo puedo relacionar con el coseno. Coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa por el coseno de teta va a ser igual a mi cateto adyacente. 10 por el coseno de 53 va a ser igual a mi cateto adyacente. Ingresamos estos datos a la calculadora y me daría el siguiente resultado: 6.018 metros, en este caso en J positivo. Entonces mi vector T estaría representando por las siguientes componentes: menos 7.98 metros en I más 6.018 metros en J. Espero les haya servido este video. Nos vemos en la próxima.